Les saluda Gerson López, pastor de la Congregación Luz a las Naciones en Pava, San José, Costa Rica. Bueno, hermanos, y compartir con ustedes este momento tan lindo, tan especial. Un momento, hermanos, donde vamos a compartir la preciosa palabra del Señor. El mensaje, la reflexión de hoy es esta: está siendo probado. Bueno, hermanos, aquí estamos, aquí, listos para comenzar, hermanos, este momento de reflexión. Espero que Dios le bendiga grandemente, espero que Dios le fortalezca su vida y prepárese para recibir, hermano, palabra, como se lo dije al principio, palabra profética, porque vamos a hablar del profeta Jeremías. No como ahorita en esos tiempos que todo es así, ¿verdad? Que palabra profética y, hermano, yo no sé qué pensar ahorita cómo está esto. Bueno, yo les voy a dar palabra profética de la Biblia, palabra apostólica, pero de la Biblia, de los apóstoles del Señor. ¿Está bien? Para que reciban la palabra tal y como ella es, hermanos. Bueno, entro una vez al punto, hermanos, que vinimos. Mire, si hay un profeta en la Biblia, hermanos, que fue probado así al límite, es el profeta Jeremías. ¿Ah? Al punto que Jeremías es conocido como el profeta llorón. Porque, hermanos, ese profeta sí la pasó dura. Hermanos, miren, cuando uno escucha a los profetas modernos de estos tiempos, uno dice, qué distantes están de los profetas del Antiguo Testamento, aún de los del Nuevo Testamento. Porque cuando vemos a esos profetas, eran gente, hermanos, que fueron probados, que fueron afligidos, perseguidos, hermanos, juzgados, porque hablaban de parte del Señor y hablaban lo que Dios les decía a ellos. No hablaban, hermanos, lo que les convenía al pueblo que escucharan, como pasa hoy en día mucho, sino que hablaban directamente lo que Dios les decía. Hermanos, bueno, decirles de Jeremías, un profeta, hermanos, que mientras Dios le da una palabra a él de juicio, ¿verdad? Contra Jerusalén. Hermanos, están pasando cosas terribles aquí, porque resulta ser que en Jerusalén hay otros profetas, y los otros profetas profetizaban paz a Jerusalén, que Dios está con nosotros, que nada nos va a pasar, mientras que Dios le decía a Jeremías, dígale que no, que está mal, que no hay paz, que vienen guerras, que se arrepientan. Y los otros profetas contradecían a Jeremías y le decían, no, Dios está con nosotros, no, pues estamos bien así, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jeremías llega a un punto, hermanos, de cansancio, como le pasa a tantos que de repente llegan a un límite que dicen, ya no puedo más, ya hasta aquí van mis fuerzas, estoy cansado, aún dentro del pueblo del Señor. ¿Cuántos ministros están cansados ya y quieren dejar todo a un lado? No, 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 cuando digo todo a un lado no me refiero a apartarse del Señor para actuar impíamente, no, no me refiero a eso. Me refiero a que ya dice, Señor, ya no quiero servirte más, ya no tengo fuerza, Señor, ya no quiero seguir adelante con esto. Y bueno, hermanos, Jeremías le pasó esto. Jeremías llegó a un punto donde dijo, ya no quiero más hablar en tu nombre, porque siempre que Jeremías hablaba en nombre del Señor, lo terminaban torturándolo, o sea, humillándolo, terminaban afligiendo su alma, su vida. Hermanos, encarcelado en cisternas, no sé, hermanos, terrible. Y Jeremías llega un momento en que él dice, Señor, ya no puedo más, ya hasta aquí llego, ya no quiero profetizar más en tu nombre. Bueno, en medio de todo este juicio, hermanos, hay muchos ministros que igual que censuraban a Jeremías, igual como sucede hoy en día, que a los que predican la verdad lo censuran dentro del mismo pueblo de Dios, que son falsos ministros. Hermanos, muchos de ellos cuando escuchan a un verdadero predicador de la palabra lo censuran. Bueno, así pasaba con Jeremías. Y el Señor le dice, por tanto, así dice Jehová el Señor, dice así, le dice Dios a Jeremías, si te convirtieres, o sea, mire cómo Dios está llamando otra vez a su pueblo a volverse a él. La palabra convertir en el hebreo, en el idioma hebreo significa volverse nuevamente al Señor, volverse a él en humildad, en sumisión. Y hermanos, mire, a veces el hacer tantas cosas y tanto afán, tanta lucha, tanta cosa, hay momentos que hay que hacer un alto en la vida y decir ya y volverse al Señor.
porque cuántos han descuidado su relación con Dios por la obra de Dios. ¿Cuántos han descuidado su relación con el Señor, con el Padre que los ama, por servir al Padre? Mire, la Biblia dice que cuando Jesús escogió a 12, en el libro de Lucas, dice que Jesús escogió a 12, ¿para qué? Mire lo que dice, para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. ¿Vieron el primer punto? Era para que estuvieran con Él. Mire, el interés más grande del Señor es que estemos con Él. Ese es el interés más grande del Señor. Y bendito Dios, hermanos, Dios llama a su pueblo. Dios llama a su pueblo, a hermanos, a volvernos a Él. A que ya tal vez es tiempo de dejar de hacer tantas cosas para el Señor y volvernos al Señor, a nuestra intimidad con el Señor. Y dice así la palabra, Jeremías 15:19. Ahí estamos leyendo. Si te convirtieres, yo te restauraré. Restaurar quiere decir volver al lugar de origen. ¿Cuánta gente necesita ser restaurada? Hay gente, hermanos, que ya sabe que andan mal, y siguen andando mal porque no quieren volver a su lugar de origen. Me refiero al momento en que estaban mejor. Mire, Dios dice, si usted se vuelve a mí, yo lo voy a volver a ese momento en que usted estaba mejor, a su mejor momento. ¿Y cuál es su mejor momento? A los pies de Jesús. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y aquí viene tal vez la frase clave que quiero rescatar para usted. Si entre sacares, dice el Señor a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y aquí está esa frase, hermanos, tan hermosa. Si entre sacares lo precioso de lo vil. ¿Qué significa esto? Hermanos, que llega un momento en la vida cuando la gente es probada, cuando una persona está luchando, está siendo afligida, que todo lo ve malo. No ven propósito alguno allí. Y hermanos, Dios dice, no, hay propósito en esto. Hay propósito en lo que pasa en nuestras vidas. Y si usted entre todo esto que parece malo, ve el propósito de Dios, las cosas van a cambiar. Y aquí dice, si entre sacares lo precioso de lo vil. Bueno, hermanos, en medio de esa prueba, mire cuántas canciones hermosas han nacido, tal vez de un momento de prueba. Cuántas canciones, cuántas alabanzas hermosas han nacido en un momento de prueba. Que si no hubiese pasado esa prueba, hermanos, no hubiera salido esa canción. Cuántos testimonios tremendos, testimonios hermosos, testimonios que fortalecen, han nacido de un momento de prueba, porque la prueba que estés pasando hoy puede, hermanos, y confiemos que así sea su testimonio de mañana, el testimonio que va a animar a muchas vidas, a muchas personas. Pero lo que usted tiene que hacer es entresacar lo precioso de lo vil y pensar que en medio de esa prueba hay propósito de Dios para usted. Y eso lo vamos a ver, hermanos, porque lo que hay que hacer es cambiar la forma de pensar y dejar de ser pesimista. El pesimista ve todo trágico y se subestima a sí mismo. El pesimista piensa mal, no, es que yo me merezco esto y es que yo merezco que me esté yendo mal porque yo hice eso. Siempre se anda acusando. Mire, el pesimista no ve la obra que Dios está haciendo en él, ni ve lo que Dios le ha dado. Mire aquí lo que dice acerca del rey Saúl. Mire, Saúl era rey de Israel, el primer rey de Israel. Oye, escuche qué honor. ¿Y qué pasaba con Saúl? Saúl vivía en temores de perder el reino, de que David ocupara su lugar, temores de que lo maten, temores de, no sé, tantas cosas, de perderlo todo. Y dice así, Primera Samuel 5:17. Y dijo Samuel es un profeta, y le dice a Saúl, aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Pero ¿cuál era el problema de Saúl aquí? Que se veía pequeño. Él no veía los dones que le había dado. Él no había visto que había sido ungido como rey. No lo valoró. Él no había visto que Dios lo había bendecido. Y se miraba pequeño a sus propios ojos. Mire, hermanos, deje de verse pequeño.
a sus propios ojos y mírese como Dios lo ve. Dios lo ve a usted como un hijo del rey. No es que ande en soberbia ni que ande jactándose, no, ande en humildad, pero sepa que Dios a usted le ha dado dones y virtudes para que con ellas salga adelante. Hermanos, Dios no desampara a sus hijos. Dios en usted puso algún talento, alguna habilidad, alguna capacidad para que usted por medio de ese talento, por medio de esa capacidad, de esa habilidad, hermanos, usted salga adelante de su situación. Mire, hermanos, muchas personas han salido adelante de su situación en momentos difíciles. Ha llegado un momento de creatividad, de innovación, de innovar y han hecho cosas diferentes y hermanos, y han salido adelante. Mire, lo que usted tiene que pensar es que aún en medio de su prueba, Dios es bueno, Dios es fiel, aún en medio de su prueba, Dios está con usted porque Él es bueno. Hay un texto que toda la gente se sabe de memoria y voy a darle palabra profética, está en el libro del profeta Nahum, Nahum 1:7. Dice, el Señor es bueno. ¿Cómo es el Señor? Bueno. Bueno cuando le va bien. Sí. Y bueno cuando se le está yendo mal. También Él es bueno. Él siempre es bueno. Porque Dios no cambia. Él es su Padre y su Padre amoroso, el Padre que te ama, que te crió, que te formó, que tiene un propósito para ti, aún en medio de esta adversidad que puedas estar pasando. Dice el profeta, y el Señor es bueno. Escuche lo que dice ahora, fortaleza en el día de la angustia. Dios es fortaleza. ¿Cuándo? Cuando le va bien. No, hombre, cuando la gente le va bien, aparentemente todo está bien, no necesitan fortaleza, están bien. Pero cuando están en angustia, necesitan fortaleza. Y la palabra del Señor dice que Él es fortaleza en el día de la angustia. Si usted se siente decaído, si usted se siente sin fuerzas, vuelva a la fortaleza que es Dios. Vuelva a Dios. Lo que sucede es que la gente está siendo distraída, hermanos, por medio de tanto placer, de tantos deseos, de tanta concupiscencia. La gente está siendo distraída como nunca antes por medio de las redes sociales, hermanos. ¿Cuánta gente ahora pasa, hermanos, horas en un celular y no tiene ni un minuto para orar, ni un minuto para leer la Biblia, pero leen 500 mensajes al día? Por favor, es tiempo, hermanos, de regresar al Señor. Aún en angustia, regrese a Dios. Dios no te va a rechazar. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venga a Dios con su angustia, con su pecado, con su asunto, lo que esté pasándole. Dios es bueno. Y Dios desea fortalecerle en ese momento de angustia. Y dice la palabra, Dios es bueno. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Quiere usted que Dios lo conozca? Confíe en el Señor. No confíe en sus fuerzas, ni en sus capacidades, su sabiduría, inteligencia, habilidades. Confíe en el Señor, porque Él es el que te da el poder para salir adelante. Hermanos, hay propósito de Dios para aquellos que se acercan a Él. Hay propósito de Dios. Dios tiene un plan en medio de esa prueba. Dios tiene un plan para ti, un plan de bendición. Pero usted acérquese al Señor, porque si usted se desvía del Señor, pierde su propósito. Muchos quieren encontrar el propósito en este mundo por sí mismos. Y nuestro propósito solamente está en Dios. Fuera de Él no hay propósito. Fuera de Él lo que hay es vanidad. Salomón, el rey Salomón dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Obsérvelo bien, todo es vanidad. Salomón termina su libro de Eclesiastés diciendo, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso lo escribió el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón. Él experimentó todo tipo de placer y al final termina diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo demás es pura vanidad, puro espejismo, pura ilusión. Es en Dios que usted y yo encontramos propósito en medio de cualquier adversidad. Escuche, ahora si quiere escuchar palabra apostólica, porque vamos a leer del apóstol Pablo, lo que le escribe a los Romanos. Romanos 8:28 dice,
Y sabemos, o sea, Pablo está convencido de esto. Y usted tiene que estar convencido también de eso que escribe Pablo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, puede que aquí diga, alguno pueda ser muy sincero y me diga, bueno, Gerson, lo que sucede es que yo no amo al Señor. Quiero decirle esta palabra también, escrita por el apóstol. Dice la palabra, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Entonces, hermanos, ponga su confianza en Dios, no en usted. Dígale al Señor, Señor, yo quiero saber lo que es amarte a ti. Yo quiero saber lo que es amarte, entregar mi vida a ti. Y aquí dice la palabra y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor, quiero que sepa eso, el Señor te amó primero. Te amó primero para que tú también puedas amarle. Y si tú amas al Señor es porque Dios pone amor en ti para que tú le ames. Porque esta es una obra de Dios, no de nosotros. Usted solamente ríndase al Señor. Y aquí dice que en medio de las pruebas, Dios tiene propósito para usted y para mí, para todos nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice todas las cosas, no dice algunas cosas, no dice pocas cosas, dice todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que parecen malas, hermanos, que usted dice, ¿por qué estoy pasando por esto? Yo no merezco esto. Yo estoy pasando por un desierto, por un momento difícil, no veo la luz, hermanos, por un valle de sombra y muerte estoy pasando. Pero aún allí, quiero decirte, mi hermano, hermana, amigo que me escucha, aún allí en ese valle de sombra, de muerte, aún allí hay propósito para tu vida. Escucha lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versos 2 al 3, hablando Dios a su pueblo Israel, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, dice el Señor tu Dios, esos 40 años en el desierto. Mire, Israel en un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada, sequedad, nada más. Que hay un desierto, sol asfixiante, frío tremendo en las noches. Y dice aquí, para afligirte. Mira, aquí hay un Dios, aquí vemos a un Dios que está probando a su pueblo, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Usted sabe que es en los momentos difíciles donde se ve el corazón de cada persona. Dígame si no es cierto. En los momentos más difíciles es donde nos damos cuenta quién es amigo y quién no. En los momentos de escasez es donde nos damos cuenta quién está con nosotros y quién no. Y aquí está pasando lo mismo. Dios está probando a su pueblo para saber lo que hay en tu corazón. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire, cuando la gente pasa momentos difíciles, muchos, más bien se apartan del Señor y comienzan en su desobediencia con Dios. Y no se dieron cuenta que era Dios que estaba probándolos para saber lo que había en el corazón, si había o no de guardar sus mandamientos. Pero mire, aunque usted le haya fallado a Dios y se haya apartado, vuelva otra vez en arrepentimiento al Señor. Y dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. En medio del hambre, Dios tiene sustento para ti. En medio de la necesidad, Dios tiene provisión para ti. Dice maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Mire, hermanos, cuando estamos en alguna necesidad y no tenemos cómo salir adelante, nos damos cuenta que es Dios el que nos sostiene, que es Dios el que nos levanta, que es Dios el que nos suple, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y dice el verso 15 y 16, allí el capítulo 8 de Deuteronomio, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso.
Mire cuántos están caminando hoy por un desierto grande y espantoso, por pruebas fuertes, duras, hermanos, que solo Dios conoce lo que estás pasando. Solo Dios sabe lo que estás pasando. Dice aquí lleno de serpientes y escorpiones. Tal vez, hermanos, pueden representar demonios, gente, enemigos que se levantaron contra usted, gente que abre su boca contra usted para calumniarlo, que le desea el mal. Dice, y de sed, donde no había agua. Miren, lugares de sequedad, hermanos, puede que estés pasando ahora mismo. Y mire lo que dice, la mano, la provisión milagrosa del Señor. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Mire, Dios tiene agua para ti en medio del desierto que estás pasando. Agua fresca. Él mismo es el agua. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Lo que tiene que hacer el pueblo de Dios es regresar al Mesías. Regresa a Jesús en humildad, no con arrogancia, sino como una oveja perdida. Regrese a Él, hermano y hermana, como aquella mujer, que fue perdonada cuando le van a apedrear. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Mire, que te sustentó con maná en el desierto. Así es el Señor con nosotros, hermanos. Así de bueno. Así de bueno es el Señor con nosotros. Hermanos, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Perdón, hermanos, ¿vieron qué lindo? Para la postre hacerte qué? Hacerte bien. Hermanos y hermanas, quiero que vean que hay propósito aquí. Hay propósito en la prueba. ¿Cuál es? A la postre hacerte bien. Sea fuerte, sea valiente, aférrese al Señor, vuelvas al Señor, aférrese a Él, obedézcalo. Obedézcalo aún en medio de las luchas, hermanos, que pueda estar pasando. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versos 12 al 14, dice así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le ha sucedido? Pablo está preso en una cárcel. No piense usted que Pablo escribe la carta a los filipenses en un escritorio, así, con agüita, la par, o fresquito, o un tecito, o un cafecito. No, aquí, hermanos, sí, con aire acondicionado y una computadora. No, Pablo está preso en una cárcel. Esas cárceles no son como las de ahora. Eran calabozos, hermanos, oscuros, hediondos, hermanos, no sé, fríos, hermanos, llenos de humedad, tantas cosas. No existían los derechos humanos. Y hermanos, Pablo está en una cárcel escribiendo esta carta a los filipenses y le dice, Filipenses 1, 12 al 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles? El ser encarcelado, el ser humillado, el ser abofeteado, el ser apedreado, el ser azotado, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Vieron, Pablo se está dando cuenta aquí que hay propósito de Dios en esa cárcel donde él está. Hay propósito. ¿Cuál es el propósito que ve Pablo aquí? Hermanos, el progreso del evangelio. El evangelio se está extendiendo. Pablo aquí está sacando lo precioso de lo vil. Si entre sacar lo precioso de lo vil, Pablo no solamente está, Pablo no está, Dios, ¿por qué? Si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy aguantando frío, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Por qué, Señor? No, no. Por eso digo yo que los apóstoles modernos están muy distantes de ellos, de los apóstoles del Señor que están en la Biblia. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, el estar preso hoy en esta cárcel, fría, húmeda, maloliente, ha redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Oiga lo que está pasando en la prueba de Pablo.
que en medio de esa prueba, Pablo, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, con mis pruebas, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por eso, hermano, haga de su prueba un testimonio de fe. La gente veía en Pablo y decía, ¿cómo es posible que nuestro hermano Pablo esté en esa cárcel y esté escribiéndonos esta carta tan hermosa? Una carta llena de gozo, de matices de alegría, de la soberanía de Dios, y está en una cárcel. Y los hermanos cobraron ánimo con las prisiones de Pablo. Mira lo que dice 2 Corintios 8, del 1 al 4, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba, ¿qué dice? En una prueba pequeñita, no, en grande prueba de tribulación, una iglesia que estaba tremendamente atribulada, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo estaban ellos? En una grande prueba de tribulación. ¿Qué tenían? Tristeza. Ah, Señor, ¿por qué a mí? Entre más te busco, más pruebas tengo. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Dios, revélanos esto, haznos entender eso a nosotros, a tener gozo en las pruebas. ¿Por qué, hermanos? Porque creemos que Dios es soberano y tiene el control de todo. Solo así podemos tener gozo. Por eso dice, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Pablo no dice ni en pobreza, dice profunda pobreza. ¿Pero qué pasó con esa pobreza? Abundaron en riqueza de su generosidad. Seguían bendiciendo a las personas. Pues doy testimonio. ¿Ve? La prueba se convierte en testimonio. De que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio de los santos. ¿En qué era? En ayudar a los que estaban necesitados también. Ellos estaban necesitados y aún así ayudaban a otros que estaban necesitados. Mire Hebreos, lo que dice el libro de Hebreos. Lo que dice el escritor al libro de Hebreos 10, capítulo 10, verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Por eso es que la iglesia era pobre. No porque no tuviese, sino porque cuando el gobierno romano se daba cuenta que ellos eran creyentes en el Mesías, en Cristo, les confiscaban los bienes, las casas, las empresas, todo, se los quitaban todo. El despojo violento, vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con llanto. Oh, Dios, ¿de qué me quitaron todo? No, sufristeis con gozo. ¿Cómo lo lograron? La respuesta está en lo que sigue. Sabiendo que tenéis en vosotros, ¿dónde? O sea, lo que yo tengo aquí, nadie me lo puede quitar. Mi fe, mi confianza en Dios, la salvación, mi herencia en los cielos, nadie me la puede quitar. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Se está dando cuenta? El secreto es la soberanía de Cristo. Él tiene el control. Él está conmigo. ¿No? ¿Acaso no dice la palabra? Aunque pases por el agua y por el fuego, yo estaré contigo. La llama no arderá en ti y las aguas no te anegarán. Segunda de Corintios 4, 7 al 11 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esos vasos de barro somos nosotros.
para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Que estamos, escuche. Esto es, hermanos, este mensaje va en contra de lo que se predica hoy en día en la iglesia posmoderna de nuestros días, perdón la redundancia. Va en contra de en lo que predican muchos profetas. Es más, los profetas modernos y los apóstoles modernos no quieren predicar esto. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, porque era una iglesia perseguida, mas no desamparados, derribados con violencia, cuando los apresaban y los golpeaban, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Mire lo que costaba en aquel tiempo seguir a Cristo, costaba la vida. Y ahora con un mal gesto, por una mala cara o por algo que no les gustó, se van. Dios mío. Como dice la canción que canta C. Green, Dios, haznos más valientes para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Quiere decir que cuando usted está dispuesto a morir a sí mismo, es cuando comienza la vida de Cristo a manifestarse en usted. Y podrá usted decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo ahora en el poder, en la fe del Hijo de Dios. Filipenses 4:13, 4 del 11 al 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Vea la gratitud, hermanos. Pablo aprendió el secreto, contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué situación está viviendo, hermanos? Trate de ver el propósito de Dios allí y conténtese. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que usted puede en Cristo? Hermanos, estar contento, cualquiera que sea su situación. Hay propósito de Dios para su vida, mi hermano. Mire, hermanos, hay un hombre en la Biblia conocido por sus pruebas. Job. Lo pierde todo, hermanos. Y por último pierde a sus, creo que eran 7 hijos en un día. Mire, si a alguien se le ha muerto un hijo, no sé aquí, hermanos, a alguien se le ha muerto un hijo, debe ser terrible ese dolor. Yo no he experimentado eso y ni quiero experimentarlo, pero debe ser terrible, hermanos. La gente que ha vivido esto. Pero a Job se le murió no uno, 7 en el mismo momento. Para que le habían robado todo, lo habían saqueado, bueno. ¿Y sabe qué hizo Job? Job no se puso a renegar contra Dios como hacen muchos, ni a acusar a Dios, ni a decirle por qué. Dice aquí, Job capítulo 1, del verso 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto en señal de luto, de dolor, de indignación, y rasuró su cabeza en señal de humillación y se postró en tierra. Y dice, y adoró. No dice, y se quejó. No dice, y señaló a Dios, diciéndole por qué. No, dice, y adoró. Oh, Dios mío. ¿Cuántos pueden hoy, en medio de su prueba, sacar un momento y quitar de su boca no sé, el dolor sacar de su boca la queja y adorar a Dios? ¿Cuántos pueden hoy, en medio de su prueba, decir, Señor, quiero levantar mis manos a ti y adorarte y decirte, Dios, aunque no entiendo, sé que hay propósito tuyo para mí? Verso 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y me impacta, hermanos, me impacta. El verso 22 dice, en todo esto
no pecó Job. Porque muchos lo que harían es, no sé, irse, como hacen muchos, irse a tomarse unos tragos para que se le olvide, o drogarse, o ir a hacer, como decimos en Costa Rica, a ser loco. No, no. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire, ni, o sea, significa, bueno, eso tiene varios significados, ni atribuyó a Dios culpa alguna de lo que le pasó. Muchos culpan a Dios. Dios, que si tú eres Dios, ¿por qué permites esto? Y lo acusan a Dios. Job no hizo eso. Dicen, todo esto no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Significa que Job sabía que aún en esto tan difícil, que estoy seguro que ningún otro ser humano lo ha vivido, Job decía, hay propósito a Dios. Porque aquí lo dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay propósito, Dios. No lo entiendo, Dios. No entiendo. Pero tú tienes el control. Tú sabes hacia dónde permites las cosas. Si hay algo que Satanás quiere robarle a las personas, al pueblo de Dios, es el gozo. Porque en el gozo está la fortaleza, porque la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Pablo, el apóstol Pablo, conocía ese secreto. Y Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre gozosos. Mire, cuando usted está triste, usted está débil, propenso a caer en cualquier pecado, está sin fuerzas, propenso a quejarse por todo y ver todo malo. Pero cuando usted está gozoso, se fortalece en el Señor. Y dice, verso 17, orad sin cesar. O sea, aún en medio de todo, ore, ore, no deje de orar. Da gracias en todo. Miren, no dice da gracias en algunas cosas, den gracias en todo. Dios, gracias, porque yo creo en tu soberanía para con mi vida. Tú tienes el control de mi vida, tú me vas a sacar adelante, yo lo sé, hay propósito tuyo aquí, yo sé que tú me vas a sacar adelante de esta prueba, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay fortaleza, hermanos, en medio de la prueba, hay gozo en medio de la prueba. La Biblia dice que aunque veamos todo contrario, podemos confiar en Dios. Habacuc, escuche palabra profética. Habacuc 3, 17 al 19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, no produzcan sustento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque sea en quiebra todo, aunque no hayan ventas, aunque lo que sea, con todo, aunque la alacena esté vacía, no sé, hermanos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, con toda esta prueba, con todos esos problemas, con toda esta necesidad, con todo. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Cuando usted anda en las alturas con Dios, usted ve todo de arriba. Eleve a las alturas que Dios tiene para usted. Una mujer en la Biblia se llamaba Lea. Lea era la esposa de Jacob. Pero Jacob no la amaba. Y Lea era la menospreciada. Y Lea tuvo la bendición de tener un vientre fértil. Mientras que la otra esposa era estéril. Y cuando Lea le da un hijo a Jacob, ella decía, esta vez mi marido me amará. Y dio a luz a su primer hijo. Y Jacob no la amó. No la amaba, amaba más a la otra. Bueno, queda embarazada por segunda vez de Jacob. Y dijo Lea, esta vez mi marido me amará. Y no sucedió. Imagínense, hermanos, una esposa siendo rechazada por su esposo, esperando que su esposo la ame, que su esposo la chinee,
le diga algo bonito, una caricia, un afecto. No había nada de eso. Queda embarazada de su tercer hijo y dijo otra vez, esta vez mi esposo me amará porque le he dado ya 3 hijos. Y no sucedió. No sucedió. ¿Cuántos han hecho lo posible por agradar a una persona y no lo logran? Esperando afecto, reconocimiento, no sé. Pero dice que Lea queda embarazada de su cuarto hijo. Y no dijo, no dice la Biblia que Lea dijo, esta vez mi marido me amará. No, no dijo eso. Sino que dice la Biblia que a ese cuarto hijo le puso por nombre Judá. Lea le puso Judá. Judá significa el Señor sea alabado. Y mire la historia. Eso está en Génesis. Pasaron como 3000 años, 3500 años para que el Mesías naciera. Cuando uno está en pruebas difíciles, en angustias, en tribulaciones, no siente cantar, no siente levantar su voz o sus manos. Y a la hora del Señor no siente hacer eso. Pero la fe es desafiante, porque la fe traspasa los límites humanos, trasciende los límites humanos, porque la fe ve lo por venir. La fe hace cosas que humanamente no se explican. A Pablo y a Silas una vez los azotaron, los golpearon y los pusieron en la cárcel de más adentro, azotados en cepos allí, amarrados, sujetados. No podían moverse ni levantarse. Pero dice la Biblia en Hechos 16:25, dice, pero a medianoche, cuando todos dormían, orando. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Oraban, no se quejaban, no dice quejándose, no dice orando Pablo y Silas. ¿Qué hacían? Lloraban, ¡ay, Señor! ¿Por qué si soy tu siervo? Oh, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Convierta su prueba en un cántico al Señor. Que los otros agarren aliento. Que los otros que los ven, que los escuchan a ustedes, agarren aliento. ¿Cómo es posible que puedan cantar y alabar a Dios en medio de esta prueba? Se puede. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece, mis hermanos? Dios es bueno. Confía en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias en este momento por cada persona que está aquí conectada. Porque tú a cada persona que lo está viendo y que luego lo verá, Señor, en algún momento, tú vas a traer aliento y esperanza. Bendícelos grandemente. Aún en medio de su prueba, sus luchas, de su enfermedad. Ayúdalos, Dios, y sácalos adelante. Gracias por lo que tú nos has enseñado en ese momento. A cambiar, Señor. Y quitar la duda y cambiarla por fe. La desconfianza por confianza en ti. Padre, la queja, cambiarla en alabanza. La tristeza en gozo. El silencio en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que tu palabra nos enseña y nos alienta. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga mucho. Y yo espero que Dios le haya bendecido grandemente en ese momento. Y que esa palabra sea como un ungüento para usted. Un ungüento para la herida, para el corazón que está dolido. Sea esa palabra para usted, mi hermano, mi hermana. Que en este momento, hermano y hermana, Dios traiga paz a su vida. Que el Señor traiga esperanza, nuevas fuerzas, le anime, le ayude. Y que usted pueda creer que Dios está con usted, que Dios es soberano y que Dios pelea sus batallas. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Amén, hermanos.
Dios me los bendiga. Y en otro video nos estamos viendo, hermanos, y compartiendo la palabra del Señor. Si este video ha sido de gran bendición para usted, ha sido de edificación, de exhortación, de consolación para su vida, por favor le pido que se suscriba a nuestro canal y que lo comparta con las personas que usted sabe que necesitan esa palabra. Que el Señor le bendiga.